aportes a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, bienvenidos otra vez a un programa de Hagamos un trueque. Como ustedes saben, estos van a ser casi 2 meses que nos estamos conectando, que estamos cerca de ustedes tratando de compartir conocimiento. Esto es parte de nuestro propósito de la revista TLC Magazine y del grupo TLC para poder realmente compartir con ustedes y hacer un trueque de experiencias y conocimientos. El día de hoy tenemos el honor de tener aquí al magistrado Juan Carlos Roa Jacobo. ¿Cómo está, magistrado? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a TLC y a Octavio de la Torre. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Al contrario, la verdad estamos muy contentos. Para nosotros es un honor que nos puedas acompañar con todo nuestro grupo que ya en 2 meses nos estamos reuniendo. Ya hay muchas personalidades, como aquí está el doctor Máximo Carvajal, muchas personas que ya es como una costumbre que se conectan con nosotros todas las tardes. Entonces, me gustaría compartir con ellos su semblanza, si me lo permite. Claro. El magistrado Juan Carlos Roa Jacobo es candidato a doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca y la Universidad Panamericana. Egresado del ITAM, fue acreedor al Premio de la Excelencia Académica Miguel Palacios Macedo. Cuenta con especialidad en impuestos internacionales por el ITAM y el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. En su carrera como servidor público, tuvo el cargo de secretario de estudio y cuenta adscrito a la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se desempeñó como subprocurador de análisis sistémico y estudios normativos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON. Posteriormente fue socio en el área de litigio fiscal de Deloitte, México. Desde enero de 2016 se desempeña como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, habiendo presidido la sala especializada en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo. Actualmente se encuentra adscrito a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal. Ha impartido diversas cátedras del ITAM. Actualmente es profesor del titular de materias de Derecho Fiscal 1 y 2 de la licenciatura de Derecho. Es miembro de la International Fiscal Association y ha publicado diversos ensayos en materia tributaria constitucional. Recientemente culminó la coordinación del libro Régimen General de Impuestos sobre la Renta, Personas Morales, publicado por Bosch, México, Wolters Kluwer. La trayectoria, como ustedes pueden ver, que ha tenido es impecable y es admirable. Y además de tener experiencia tanto en el sector privado, también ha estado en la Suprema Corte para contribuir en proyectos esenciales para México y para la nación. Para nosotros es un honor que nos pueda acompañar con el tema de juicio exclusivo de resolución de fondo. Y bueno, también Octavio le estará ayudando a hacer realmente, coordinando las preguntas y respuestas, pero le damos una bienvenida para hacer un trueque Hagamos un trueque. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias otra vez y de nuevo por la oportunidad de comentar con ustedes. Pues sí. Este tema del juicio de fondo, verán ustedes, pues es relativamente reciente. La sala empezó a operar a mediados de 2017 y se trata digamos, una modalidad particular del juicio contencioso administrativo que tiene la característica de, digamos, que el debate se centre en si se debe o no se debe la contribución. En oposición, digamos, el tema de resolución exclusiva de fondo es como para distinguirlo de aquellos casos en que el litigio a veces se vuelve formal. A veces los contadores nos critican a los abogados que a veces hacemos, digamos que centramos mucho el debate de si alguien debe o no un impuesto, a si está clara la letra del auditor en el acta, si tocó la puerta con la mano izquierda. Y detalles que así a veces nos critican a los abogados, pues. Y entonces, ese es, digamos, el punto que a los críticos del juicio de fondo les parece más delicado. El tema de perder la oportunidad de impugnar los vicios formales. Pero creo que en cambio tiene muchas ventajas este juicio
que en estos siguientes minutos vamos a estar comentando. Ojalá que les pueda yo presentar un escenario en el que ustedes puedan juzgar qué tan útil es o no. Desde luego les decía, sí, con ese tema de que pues perdemos la oportunidad de hacer valer cuestiones formales. Si me hicieran favor de pasar a la siguiente lámina. Bueno, pues miren, este es un juicio muy particular, es un juicio especial, en tanto que ya admite un principio de oralidad, tiene 3 audiencias, que es algo novedoso en el juicio contencioso administrativo, tiene esta forma de intercambiar pues opiniones con los magistrados. Esa es una de las grandes virtudes que creo que tiene este juicio. Es muy importante precisar que esta desventaja a la que hacíamos referencia de no poder impugnar vicios formales está enteramente en manos del contribuyente, porque se trata de una vía que es optativa. El contribuyente decide ir al juicio de fondo. Si el contribuyente ve que a lo mejor tiene vicios formales que tienen buenas probabilidades de éxito, probablemente no sea el juicio de fondo la mejor manera de contender con la autoridad en estos temas. Pero por lo pronto, si el contribuyente así lo decide, puede acudir al juicio de fondo. Creo que aquí, como pueden ver en la lámina, está limitado, no es para cualquier asunto, son asuntos que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación de las fracciones 2, 3 y 9 del artículo 42, es decir, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas. Solamente cuando provengan de este tipo de ejercicio de facultades y cuando el valor del asunto sea superior a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, lo que está, como pueden ver ahí en la lámina, en los 6.342.240 pesos. Entonces, un adeudo de ese tamaño se puede impugnar en el juicio de fondo, siempre y cuando provenga de ejercicio de facultades de comprobación. Ya comentaremos un poco más este tema de qué pasa si tiene como antecedente el recurso, y digamos, lo puedo ir anticipando para cuando hablemos de negativas o confirmativas fictas. Cuando el debate, o sea, si centramos el debate en el juicio si se debe o no se debe el impuesto, cuando provenga de un recurso desechado o un recurso que se tenga por no presentado, pues la primera parte de la litis es si el recurso estuvo bien desechado o si se tuvo bien por no presentado. Entonces ahí la litis sería diferente y por eso no procede en esos casos, pero ya abundaremos. Como decíamos, es una modalidad optativa. Y bueno, significa entonces trámite ante una sala especializada del tribunal, que no puede, digamos, tramitarse ni en vía ordinaria ni en sumaria, es una vía específica en una sala específica. De hecho, el transitorio de la reforma legal establecía que debería haber 3 salas del juicio de resolución exclusiva de fondo, pero me parece que en una decisión adecuada, la Junta de Gobierno del Tribunal decidió abrir una sala y la experiencia ha demostrado que es correcto, porque la verdad es que este juicio no ha habido tantas demandas, sí se tiene trabajo suficiente en la sala, pero no hubiera justificado la existencia de 3 salas. Entonces, no puedo yo salir a volantear, a pedirles que interpongan ustedes de este tipo de juicios. Entonces, es esta vía a través de la cual el tribunal, pues, les damos a conocer que existe este medio de defensa para que ustedes tomen la decisión y a lo mejor eventualmente convertir el juicio de fondo en algo más recurrente. Si adelantáramos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, como decíamos, es un juicio en el que la litis va a ser si se debe o no se debe el impuesto. Entonces, la ley pide que planteemos conceptos de impugnación que tengan por objeto resolver exclusivamente el fondo de la controversia. Entonces, por definición, esto entonces nos va a excluir los temas formales que decíamos, los vicios formales de la revisión, algunos aspectos formales de las obligaciones. Esa va a ser una ventaja. Ahorita vamos a abundar sobre eso. De tal manera que entonces lo que tiene que resolver la sala es si hay un acuerdo, digamos, entre las partes, entre la autoridad y el contribuyente sobre los hechos importantes, si fueron correctamente calificados los hechos. A lo mejor el contribuyente presenta la operación defendiéndola como, por ser muy simplista, defendiéndola como una compraventa y para la autoridad le parece que más bien es un arrendamiento financiero. A lo mejor no hay un entendimiento sobre esos hechos. De hecho, pues los que más se dediquen a estos temas pueden empezar a ver cierto parecido con los temas de simulación o con los aspectos que ahora abarca el nuevo artículo 5A del Código. Puede ser un tema para litigar ante la sala.
También otra materia que podría hacerse valer en los conceptos, la aplicación de las normas o la interpretación de las normas. Puede ser que haya también hay una diferencia y que yo diga que sí me ubico en el supuesto que me da un tratamiento de estar a la tasa del 0% en el IVA y la autoridad diga que estoy en el 16%. Bueno, pues ahí tendríamos también que ver si en la interpretación tenemos alguna diferencia y esa puede ser la materia de la litis. Me salto al último, la valoración o falta de precisión de las pruebas, de nuevo cuestiones sustantivas, pero el tercero creo que es un aspecto muy importante que ya empieza a hablarnos de las ventajas del juicio, que es la sala va a poder juzgar si la autoridad no está dando efectos desmedidos al incumplimiento o al cumplimiento parcial o tardío de requisitos formales. Y este es un reclamo histórico, ¿no? Digo, ya hoy en día en la época de los comprobantes digitales, pero ¿cuántas veces era el argumento de, oye, si te tengo acreditada la operación y te tengo los respaldos contables de la operación, pues francamente, si mi comprobante no trae todas las leyendas que me pides, pues no debería ser tan grave. Si no cumplí con una obligación formal, alguna cuestión informativa, podría no ser tan trascendente si sí te estoy acreditando que sí tengo derecho a esa deducción, por hacer un ejemplo. Bueno, pues ese tipo de cuestiones las va a poder valorar la sala y decidir si la autoridad no está dándole efectos desmedidos a una obligación formal con trascendencia en el fondo. Más adelante podemos abundar un poquito sobre estos ejemplos. Si avanzamos a la siguiente, por favor. Bueno, el juicio se sustancia en los términos en los que lo hace cualquier juicio contencioso administrativo, empezando por una demanda, que en general debe cumplir los mismos requisitos, pero tiene algunas vertientes específicas. Por un lado, pues digamos los aspectos que acabamos de señalar, propiamente en los conceptos vamos a tener que señalar la norma que se está interpretando de manera indebida a juicio del actor, los hechos que se están calificando incorrectamente, este tema de los efectos, pues, que mencionábamos. Está limitado que los conceptos tengan que ver con el fondo y otros temas que tienen que ver con la demanda, con el contenido, pues, de la demanda. Perdón, si avanzáramos a la siguiente lámina, nada más para ver si todavía es sobre la misma tema de la demanda. ¿Podríamos avanzar una lámina? Ok, no, regresemos, porfa, perdón. Y tiene una característica en particular el juicio que pide que se haga una fijación de la litis. Se le pide a las partes que señalen en concreto cuál va a ser la materia que se va a atender. Independientemente de esto que acabamos de decir, de hacer valer los conceptos que tienen que ver exclusivamente sobre el fondo, es decir, si se hacen valer cuestiones formales, no va a ser... esos argumentos no van a ser atendidos, pero esto de la fijación de litis ya es un buen paso. Vean o tengan ustedes presente la idea, pues también es una crítica que nos hacen a los abogados, y les puedo contar de mi experiencia en la corte, no voy a decir el nombre del despacho, pero de algún despacho ya cuando llegaban las demandas en la corte ya era como, uy, me tocó una, o te hacían burla de, te cayó una de fulanito de tal, que sus conceptos de impugnación empezaban en la Constitución de Cádiz. Y pues digo, está muy padre, o sea, y son unos conceptos de impugnación preciosos. Bueno, en la corte eran conceptos de violación. Son preciosos, pero de repente por ahí se nos pierde el tema de, a ver, en concreto, ¿cuál es tu tema? Ya luego me hablas, luego le echas toda la crema que quieras a tus tacos, pero platícame, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué te tiene aquí? ¿Ok? Entonces, en esto pues es también un esfuerzo. No quiere decir que a eso se limite el concepto de impugnación, pero sí pide la demanda un capítulo de fijación de litis, para que las partes digan, mira, me trae aquí este rechazo de deducciones, me trae aquí esta obligación, dice la autoridad que debo reconocer tal ingreso y en realidad no lo es. Me trae aquí un rechazo, un acreditamiento. En fin, una serie de circunstancias, una calificación indebida de un hecho, una interpretación equivocada de una ley. Centrar el tema. La autoridad va a tener que hacer lo mismo en la contestación de la demanda. Y esto va a ser muy importante en una de las audiencias, que es la audiencia de fijación de litis, de la que hablaremos más adelante. Ahora sí, pasamos a la siguiente, por favor. Ahí sí, verán, pues hay algunos casos particulares que vale la pena comentar ahora que estamos hablando de la procedencia. Por ejemplo, ¿procede en el caso de devoluciones? La respuesta es que sí.
debo decir que hubo algún debate porque la ley no hace ninguna especificación. A juicio de los magistrados que integramos la sala, bueno, yo actualmente no estoy en la sala, pero regresaré a ella en enero si todo sale bien. Regresaré a la sala y el criterio que teníamos los integrantes de la sala era las circunstancias, pues digo, si procedía o no contra devoluciones, porque pues ustedes a lo mejor si están conociendo el juicio les puede sonar que ahí ese es el lugar donde más vale la pena litigar el fondo, donde la autoridad más se esconde en cuestiones formales para negar las pretensiones. Es que fíjate que no me cumpliste un requerimiento, fíjate que te hice un requerimiento con 47 puntos y no me los cumpliste todos. Oye, pero de esos 47, 46 no venían al caso. Bueno, pero el hecho es que no cumpliste y te la desecho. Entonces, en las devoluciones es donde a lo mejor vale más la pena meterse al tema del fondo. Y entonces, les decía, la ley no hace ninguna precisión. En la sala consideramos que sí, luego un debate que se subió a la sala superior, hubo alguna contradicción de criterios y eventualmente se resolvió que sí. Pero no podemos negar el tema que sí pide la ley de que debe haber habido un ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, si en términos del 22D del código hubo ejercicio de facultades, presenté la solicitud de devolución, me practicaron una visita domiciliaria para ver si procedió o no la devolución, esas devoluciones sí se pueden impugnar en el juicio, ¿ok? Tendría que haber ejercicio de facultades, pero entonces ahí ya podríamos quitarnos de todo el tema formal y entrar de lleno a ver si tengo o no tengo derecho a la devolución del saldo a favor del pago de lo indebido. Esto de la cuantía del asunto, hablamos hace rato de los 6 millones y feria que se refiere, y cómo lo calculamos. Fíjense que es un criterio interesante porque, digamos, tiene que ver con la cuantía, o digamos, con el monto del crédito histórico, pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando tuvimos un caso en el que por la PTU, digamos, el crédito fiscal solito no alcanzaba el monto, pero más la PTU ya lo alcanzaba. Tuvimos algún debate en la sala, pero decidimos que sí procedían esos casos porque la ley no habla de crédito fiscal, habla de la cuantía del asunto. Entonces, si sumamos todo lo que vale el asunto, pues entonces puede ser que consideremos propiamente el crédito fiscal y también conceptos como la PTU. Tuvimos un asunto de era una multa de 3,000 pesos, pero eso era lo liquidado. Si uno revisa la liquidación, resulta que aparte hubo un rechazo, digamos, una modificación en el acreditamiento del IVA y había bajado en 12 millones de pesos. Pero no había dado pie a una liquidación, simplemente se disminuyó un saldo a favor. Ahí, pues uno podría pensar, no hay un crédito fiscal y no se cumple el requisito de la cuantía. También fue motivo de algún debate, ese asunto fue de mi ponencia, el secretario me pasó el acuerdo de admisión rechazando y yo le pregunté a él, oye, si tú llevaras el asunto como abogado, ¿cuánto le cobrarías a tu cliente? ¿Le valorarías el asunto en la multa de 3,000 pesos o en el rechazo, en la disminución del saldo a favor? Que eso es lo que le está afectando al cliente. Y entonces ya me entendió un poquito más y entonces ya estuvo de acuerdo en que sí procedía que a la hora de cuantificar el asunto puede ser que no se traduzca en un crédito fiscal, pero el asunto, el negocio, en la diferencia entre saldos a favor, pues sí es relevante pues a la hora de ver la procedencia del juicio. Y entonces pues en ese asunto se admitió. Ya platicaba yo hace ratito de las negativas o afirmativas fictas. En esos casos, pues el antecedente del juicio tiene que ver con si estuvo bien o mal rechazado, bueno, en algunos casos, pues, el recurso, pero también en otros, digamos, ¿qué pasa si la autoridad dice que sí notificó la resolución al recurso y el contribuyente no la conoce y va contra una negativa ficta o afirmativa ficta? En ese caso, la materia del juicio va a ser si está bien o mal notificada la resolución al recurso. Y entonces no va a ser un juicio de fondo. Entonces, en ese caso, pues no procede el juicio. Inclusive la ley nos dice que solamente procede la ampliación, digamos, de los pocos casos en los que está permitida la ampliación, no está considerado el caso de las negativas afirmativas fictas. Entonces ahí no se admitió el juicio, sino para limitarlo a los casos en los que verdaderamente se litigue el fondo.
Uy, tuve algún problema, pero espero que ya me estén escuchando otra vez. Sí, ya lo escuchamos. Ah, ok, es que me sacó por un segundo la aplicación. Pero bueno, entonces decíamos, en el caso de las aportaciones, aunque se parecen las facultades de la ley del Seguro Social a las del Código, no son específicamente, y ahí es donde, inclusive por algún criterio que tuvimos que eventualmente subir en revisiones, eventualmente ya se consideró que no procede el juicio contra las liquidaciones del Seguro Social. Si pasáramos a la siguiente lámina, por favor. Esta audiencia de fijación de litis, fíjense que es uno de los, digo, el principal atractivo del juicio, y creo que ni lo tengo en las láminas, lo tengo hacia el final, lo que hace, digamos, lo que la gente más conoce del juicio de fondo, lo más sexy, es que no hay obligación de garantizar el interés fiscal a la hora de interponer el juicio. Para muchos asuntos ese es un activo importantísimo. Los créditos que se dan en otro país, en este ya saben que no, de miles de millones de pesos, pues un crédito, garantizar pagándole a la afianzadora sobre un 3 puntos o gastos de ejecución el 2%, en un crédito de 1,000 millones de pesos, pues ya es una decisión en sí misma no tener que garantizar. Entonces ese es el atractivo más importante, pero yo digo que entre otros, esta audiencia de fijación de litis también es muy importante. Ya les decía, hay una obligación de hacer un planteamiento de la litis por parte del actor, por parte del demandado, y entonces esto se presta, bueno, el propósito es que entonces el magistrado prepare, va a conducir la audiencia con la presencia de las partes, y entonces la manera en que se hace esta audiencia es que primero el magistrado hace un planteamiento hacia las partes de decirles, miren, en mi apreciación, esta es la litis en el asunto. Son este punto, estos 3 puntos. Y, digamos, por lo menos como yo lo hacía cuando yo conducía, primero le daba la voz a las partes nada más para ver si estaban de acuerdo en la manera en la que fijé la litis. Ellos ya me decían si sí estaban o no, yo ya señalaba si se adicionaba algún punto, y luego dice la ley que quien no comparezca a estas audiencias pierde el derecho de hacer valer alegatos inclusive por escrito. El criterio que se tomó en la sala es que esto significa que esta audiencia también es audiencia de alegatos. Entonces, después de fijar la litis, se le da la palabra a las partes para que hagan valer sus argumentos. Y esto es muy positivo por muchas razones. La primera es este tema de que el magistrado tenga que meterse a estudiar el asunto antes de una audiencia con ambas partes. No es una crítica mía, siempre me cuido mucho en citar que es de Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni, de cuando critican el alegato de Oreja y la manera en la que los jueces, y puede ser que entre ustedes, todos los que tengan interacción con jueces, les haya tocado tener una sesión con uno de los que llaman jueces esfinge, que lo reciben cruzados de brazos, muy serios, van asintiendo con la cabeza mientras ustedes van planteando los temas. Al acabar la interacción les preguntan si traen un memo, les entregan el memo, se lo quedan y pues ya, terminó la audiencia. Puede ser que el magistrado, no por una irresponsabilidad de su parte, sino por la manera en la que se dan los volúmenes que se manejan, puede ser que sea la primera vez que se entere sobre el fondo del asunto el magistrado. En este caso, en el juicio de fondo, para poder conducir decentemente esa audiencia, el magistrado tiene que tener una idea muy clara de qué se trata el tema, para hacerle el planteamiento a las partes si están de acuerdo en cómo está la litis. Puede ser que un magistrado que no se lo tomara muy en serio, pues lleve un papelito que le preparó alguien y lo lee, pero las partes le van a decir si le agregan algo o no a la litis. El magistrado tiene que estar listo para atender esos puntos. Inclusive yo les diría esta gran virtud. Muchas veces siguen siendo Elizondo y Magaloni quienes hacen la crítica, que la justicia en México, dicen ellos, que es como justicia de secretarios, que a quien hay que convencer y con quien hay que platicar es con el secretario, que le va a hacer un saque al magistrado, que le va a hacer una pichada de un proyecto de sentencia. Bueno, la audiencia de fijación de litis, en mi caso en particular, me permite a mí llegar a la audiencia ya con una idea no acabada, no es una decisión final, pero ya traigo una idea muy clara de por dónde anda, quién podría tener razón en el caso. Se lleva a cabo la audiencia, pero inclusive yo acabando la audiencia, lo que le entregaba a mis secretarios era como un guión de la sentencia para decirles, mira, me parece que deberíamos desarrollar la sentencia siguiendo estos puntos
y ya formalmente lo que estoy haciendo es, por así llamarlo, es outsourcear mi cerebro y ya darles una instrucción de por dónde quiero que vaya la sentencia, pero ya es una decisión que se toma de antemano. Entonces, el magistrado tiene un conocimiento previo a lo que usualmente tiene. Los magistrados, pues digo, yo recibí, cuando entré al tribunal, recibí en mi ponencia más de 500 juicios en trámite. Está difícil meterse a conocer todos los vericuetos del expediente mientras vas instruyendo el juicio. Si uno tiene tiempo y si uno es muy chismoso, se va metiendo y va leyendo la demanda. Pero realmente es hasta que acabe la instrucción que entonces es ahora sí, préstame los autos que la voy a leer. Para ese momento a lo mejor ya hubo audiencias con las partes, a lo mejor ya alguien pidió una cita. En este caso, el juicio de fondo permite que el magistrado tenga una idea previa del juicio, que durante la tramitación del juicio ya traiga una idea hecha y que cuando se sienta a platicar con las partes, ya trae una idea muy clara de dónde están los temas delicados, quién puede tener razón, una idea derrotable, una idea que podría significar que a lo mejor después revisando se da cuenta que esa primera, llamémosla intuición, pudo haber sido equivocada, que a lo mejor había una prueba perdida en la caja 25 que le ponía en la torre a esa intuición del magistrado. Bueno, pero ya trae alguna idea y ya trae por dónde conducir más o menos la decisión del asunto. También creo que es buena esta audiencia para el foro. Es muy diferente ir a sentarse a hablar con el magistrado, uno solito sin su contraparte, a en una audiencia de la cual se le va a levantar un acta, estar litigando y aventar cuentos chinos que, bueno, perdón, no quiero descalificar los cuentos bajo ninguna nacionalidad para que no me acusen de discriminatorio, pero pues que no me vengan a contar historias de qué se trata el asunto. En mi experiencia pasa de los dos lados. La autoridad fiscal diciendo que este asunto es uno de 500 y que si este asunto no se resuelve en un sentido, se van a caer los otros 500 y se va a caer la recaudación del país. Perdón, señor, esa no es parte de la litis. Entonces es muy importante una audiencia de fijación de litis. También contener a las partes. ¿Sabe qué? Eso no es parte de la litis. Por otro lado, con las... en el caso de los particulares, también llegan y te traen al contribuyente para decirte que es una persona que está muy enferma y que está delicada y que si no es por este asunto va a pasar quien... Está muy interesante todo eso, pero no es parte de la litis. Entonces, contener no solamente ese tipo de invasiones a la litis que se tiene que resolver, sino también contener el tema de, les decía, venir y pararse de frente al magistrado e inventarle una historia de lo que pasó, que luego cuando uno que revise el expediente, pues resulta que no, que ni los agravios a lo mejor iban por esa vía, o los que sí iban por esa vía no tienen ningún soporte, ¿no? Entonces, creo que también para el foro es muy bueno poder tener estos intercambios frente a tu contraparte, creo que nos hace mejores. Entonces, pero más allá del foro, les decía, yo creo que es un auténtico valor para las partes que los magistrados tengan ese conocimiento previo que decía yo a tener un intercambio y que ese intercambio se pueda dar, que pueda ser verdaderamente ping-pong, ¿no? Que podamos, que las partes le digan, fíjese que yo creo que tengo razón por esto, esto y esto, y que pueda entonces el magistrado decir, sí, pero a ver, explíqueme este otro tema, en fin, que haya un verdadero intercambio con la contraparte ahí presente para entonces hacer más interesante, pues, y más certera la decisión del asunto. Entonces, bueno, esto es un poco en este tema de las audiencias de fijación de litis. Lo que está aquí también refiere a la audiencia privada, a eso es a donde enfocan su crítica Elizondo y Magaloni, al tema de que pues en México no está regulado esto de los alegatos de oreja y lo que llaman pues las audiencias pues unilaterales con las partes. En otros lugares, no por ser malinchista, pero en otros lugares se escandalizan del tema de que los jueces en México puedan recibir a las partes, solo a una de las partes. Pues bueno, esto ya está limitado. No puede haber audiencias privadas con los magistrados a menos que se cite primero a la contraparte. Ya si la contraparte no asiste, pues ya será problema de ellos, pero en principio no es nada más llegar, tocar la puerta y lo recibo. Tienen que pedir la audiencia por escrito y se le recibirá en la fecha que señale el acuerdo que se emita, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Las periciales también tienen una manera particular de desahogarse.
las periciales no son tan, digamos, pues en el juicio tradicional se ofrece la pericial, después se cita a las partes para que vengan los peritos, ratifiquen su cargo, presenten sus dictámenes, si es necesario se llama a un perito tercero, y ya después, si es el caso, bueno, más bien ya estarán los elementos para valorar. Aquí, en la audiencia de peritos, más bien primero, la pericial se ofrece ya con el dictamen. Se ofrece, digamos, el documento en el que consta la pericial, el dictamen del perito, se ofrece con la demanda. La autoridad, al contestar la demanda, presenta su propia pericial y ahí, antes de llamar al perito tercero, el magistrado, si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, por favor. El magistrado ahí podrá ver si tiene dudas en relación con las periciales, citar a una audiencia especial de peritos en las que se les podrán hacer preguntas, acuden los abogados de las partes y le pueden hacer preguntas a los peritos de la contraparte. Aquí se mueve un poquito más el juicio, ahora sí como los de las películas gringas, ¿no? De poderle preguntar a los especialistas de la contraparte por qué opinaron tal tema. También hay un esfuerzo de contención del magistrado, porque luego es bien común en las periciales que el perito que yo quería que me hablara de unos temas contables me está diciendo aspectos legales de por qué sí proceden las deducciones. Gracias, eso ya lo valoro yo luego, pero por lo pronto tú dime si se cumplieron X requisitos o si está en la lógica empresarial, en fin, ese tipo de cuestiones en los términos de la pericial contable. Entonces, en estas audiencias se le puede preguntar y solamente después de desahogada la pericial, la audiencia especial de peritos, se podrá llamar a un perito tercero. ¿Okay? Entonces, también es una peculiaridad del juicio de fondo. Si pasáramos a la siguiente, por favor. Y aquí, pues, la sentencia, digamos, aquí, las causales son esencialmente las mismas, que, digamos, se podrá declarar la nulidad cuando se aprecie que los hechos o omisiones no se han producido, que se han apreciado indebidamente, que las disposiciones fueron interpretadas o aplicadas mal o incorrectamente, y la que les decía, esta es el verdadero atractivo, a mi juicio, el más importante del juicio de fondo, que está en el artículo 58-27, fracción cuarta, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Podrá declarar la nulidad cuando los efectos atribuidos por la autoridad resulten excesivos o desproporcionados por no haberse producido las hipótesis de causación. Les voy a poner el ejemplo que uso muy seguido de un juicio que tuvimos, que fue de mi ponencia. Era una asociación religiosa que no presentó esta declaración informativa de sus ingresos, de sus egresos, que entonces daba pie a que se le considerara que tenía remanente distribuible presunto. Y no es tanto que no lo hubiera presentado, la presentó después de iniciado el ejercicio de facultades de comprobación. ¿Ok? Por cierto, me queda claro que estoy en el negocio equivocado porque tenía como 90 millones de ingresos. Y esto se traducía en un crédito fiscal de 50 millones de pesos. Y en la audiencia misma, yo la conduje de tal manera como para ver, a ver, estamos todos de acuerdo en que se trata el actor de una asociación religiosa que tributa en el título 3, digamos, que cumple todos los requisitos y que tributa en el título 3. Sí, estamos todos de acuerdo en el monto de los ingresos. La autoridad no cuestionaba el monto, o sea, la misma cantidad que el contribuyente decía que tenía de ingreso era la misma cantidad que decía la autoridad que tenía. Lo único en lo que había diferencia era en el hecho de que no haber presentado esa declaración informativa, y les decía, ni siquiera es no haberla presentado, es haberla presentado después del inicio de facultades y que la autoridad no le estaba tomando en cuenta. Entonces se le determina un crédito de 50 y tantos millones de pesos por la omisión a una obligación formal. Y les decía, este es como el poster child de estos temas. Es justamente un efecto desmedido. Obviamente en la sentencia no les vamos a decir cómo se sancionan estas cosas, pero digamos que es el tipo de omisión que da para multar a alguien, no para determinarle un crédito de 50 y tantos millones de pesos. Entonces, la omisión o el cumplimiento extemporáneo de un requisito formal se tradujo en un crédito de 50 y tantos millones de pesos donde no se materializó el hecho imponible, porque el contribuyente en realidad está en el título 3. Entonces, este caso, les digo, creo que es súper ilustrativo de lo que es el juicio de fondo y de esta causal de nulidad. Se le estaba dando un efecto desmedido, desproporcionado al incumplimiento de una obligación formal.
Y por eso, pues, a mi juicio procedió, mis compañeros estuvieron de acuerdo y se declaró la nulidad de ese crédito fiscal. Miren, siempre procuro no hacerlo, no referirme a esto como trivializar, pero si se acuerdan de la ley de Herodes, ¿se acuerdan cuando Varguitas modifica la Constitución? Que Varguitas, cuando lo van a ver, resulta que tiene una Constitución y le está recortando. Y dice que así modifica la Constitución. Pues miren, el juicio de fondo, de alguna forma, insisto, sin quererlo trivializar, se puede parecer un poco a esto. Porque digamos que en el juicio de fondo lo que podemos es ver qué obligaciones formales realmente no tienen tanta trascendencia en relación con la materialización del hecho imponible. Y en el caso concreto que estoy diciendo es, oye, es cierto, definitivamente es cierto que la ley obliga a la asociación religiosa a presentar esa informativa, pero no es una consecuencia lógica, no es una consecuencia proporcional determinarle un crédito de 50 y tantos millones de pesos por incumplir una obligación formal. Entonces, esa es una enorme responsabilidad que tiene la sala de fondo, que tienen sus integrantes, porque no se trata de echar relajo. Desde luego, es muy importante no incentivar y no decirle a la gente, no, hombre, si es obligación formal, no le pongas atención, incumple ni nada por el estilo. No se trata de eso, pero sí tiene que asumirse con mucha seriedad esta función para entonces poder decidir en qué casos una obligación formal, el cumplimiento tardío de una obligación formal no debería tener una consecuencia tan grave como esa determinación de un crédito. Por cierto que todo lo que estoy diciendo, pues ustedes saben, como magistrado tengo yo prohibición de dar un conocimiento anticipado de cualquier asunto que pudiera ser de mi conocimiento, un pronunciamiento anticipado. Pero bueno, uno de estos a los que estoy haciendo referencia son casos que ya salieron. Dos, entiendo la plática en un foro académico, entonces no estoy dando en ningún caso pronunciamiento anticipado. Es decir, si me citan, lo voy a negar. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, decíamos, puede la sala reconocer la validez, declarar la nulidad, modificar la cuantía. Fíjense que esto es interesante. Bueno, declarar la nulidad y reconocer derecho subjetivo y condenar al cumplimiento, otorgar o restituir en el goce de derechos, cesar los efectos de ejecución, condenar a la autoridad al pago de indemnización. En eso se parece mucho al juicio tradicional. Pero les decía, la tercera, la de modificar la cuantía, tiene su complicación, ¿eh? Me toca entrar a la oficina de mis secretarios y ver que de repente a la hora de estar viendo, no es que tengamos que emitir una nueva liquidación como tal, pero a la hora de decir que el rechazo que había hecho la autoridad en realidad es parcialmente incorrecto, significa en la sentencia, pues sí, dar unas bases para una liquidación, sino de plano decir de qué tamaño debería ser el adeudo específicamente. Y de repente da miedo entrar a la oficina de mis secretarios, que están llenos de cajas y con las mangas subidas, buscando entre veintitantas cajas, dónde estaba la prueba fulana que decía cómo se debería determinar el crédito. Y pues de esto se trata el juicio de fondo, ¿no? A veces, pues, el efecto es determinar la cuantía o dar las bases, pues, para la nueva obligación una vez declarada la nulidad. Acá abajo ven el tema de los precedentes, pues justamente si podemos nosotros interpretar o ver que ciertos requisitos legales son excesivos o que pueden no tener las consecuencias tan excesivas que señala la autoridad, pues entonces también significa que tenemos algún margen, de nuevo, no para echar relajo, pero sí para juzgar la obligatoriedad de los precedentes. Supongamos una jurisprudencia que dijera que es necesario que las asociaciones religiosas, o que alguien tuviera la duda de si estaba o no en su esfera de obligaciones presentar esa informativa, y hubiera una jurisprudencia que dijera, sí, las asociaciones religiosas están obligadas a presentar la declaración informativa so pena de que se les determine remanente distribuible presunto. Bueno, pues nosotros ese precedente, pues podríamos tomar una distancia en relación con él y decir, ok, sí, estoy de acuerdo, sí está obligado. Nada más que lo que yo estoy diciendo es que tiene una consecuencia desmedida el incumplimiento y por lo tanto, pues no, por más que sea obligatorio, ese precedente lo voy a tomar en cuenta
bajo otra luz. Si pasáramos a la siguiente lámina. Pues ya para ir cerrando la exposición y para dejar tiempo a las preguntas que ustedes tuvieran, veamos entonces, pongamos en una balanza efectivamente qué hay que tomar en cuenta, qué hay que, digamos, en qué medida tiene pros y contras el juicio de fondo. Lo que comentaba yo al principio, sí, los argumentos de forma no los vamos a poder hacer valer. Ahora, juzguemos qué es un argumento de forma. Tuvimos un caso en el que la autoridad cuestionaba temas relativos con el aviso de compensación, cuando todavía era tan relevante el aviso de compensación. Pero jalemos a partir de ahí, porque decía la autoridad, oye, aquí no procede el juicio porque todos los argumentos tienen que ver con el aviso de compensación. Y esa es una obligación formal y no tiene nada que ver con el fondo de la contribución. Un segundito, porque el tema es que ese aviso de compensación, la no presentación del aviso, la presentación extemporánea, o si era necesario no presentarla, se traducía en si estaba bien o mal compensado. Por lo tanto, si estaba bien o mal pagada una contribución. Y esa contribución sucede que era las retenciones de los trabajadores. Si uno sigue jalando y si uno empuja las fichas de dominó, pues del aviso de presentación deriva si está bien o mal compensado, si están bien o mal pagadas las retenciones, y si están bien o mal pagadas las retenciones significa si son deducibles o no los salarios. Entonces, insisto, creo que lo que claramente no entra son los argumentos que tienen que ver con los vicios que se hayan observado en la visita domiciliaria. Creo que inclusive el que se excediera el plazo del 46A del código es un vicio de forma que no se puede plantear en el juicio de fondo. Si lo tienen bien acreditado, pues creo que el juicio de fondo no es el que corresponde a ese asunto, o es lo que ustedes juzgarán, porque pues pueden obtener una sentencia de nulidad más robusta haciendo valer ese argumento. Pero si no tienen acreditado ese, o si la verdad lo iban a plantear de cajón, pues despegado ya está, en una de esas es chicle y pega, o que iban a ver cómo le hacían para argumentar que está mal notificado y mandaron pintar el inmueble porque el citatorio dice que es una fachada color marrón y ustedes la mandaron pintar de amarillo. Si se están esforzando demasiado en meter los argumentos de forma, pues a lo mejor valórenlo. Piensen que a lo mejor en el fondo tienen más argumentos y tienen magistrados, especialistas en fiscal que van a ver si deben o no deben la contribución. De otra manera, digo, desde luego, entiendo la importancia de los argumentos de forma y entiendo la deuda tan grande que le tiene el derecho fiscal mexicano a los litigios de forma exitosos. Porque todas las reformas al código que fueron normando el criterio de la autoridad vinieron de juicios de forma exitosos. Cuando alguien dijo que estaba mal un citatorio para el inicio de las facultades, cuando alguien dijo que la autoridad excedía los plazos, todos esos fueron reformas legales eventualmente que nos han dado un marco legal muy importante y que ha estado a favor de la defensa de los derechos del contribuyente. Pero a lo mejor hoy en día muchas veces se acude al litigio formal como un asunto, decía yo, de cajón, como por no dejarlo, ¿no? Valoremos la importancia que pueda tener los argumentos de forma y si nada más los estamos haciendo valer, a ver si de casualidad pegaba, puede ser que tengamos la posibilidad de hacerlo. Les decía, tenemos causales especiales de nulidad, eso es muy importante. Tenemos lo que pongo ahí como mejor conocimiento del caso, decía yo, esta posibilidad de interactuar con el magistrado en esas condiciones. El tema de la fianza, el tema de que las partes no pueden visitar al magistrado si no es con un acuerdo previo citando a las partes, los elementos de prueba. Me salté a propósito el de la garantía para cerrarlo en un minuto. Si avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, en pro tenemos la reducción del costo de la fianza, la posibilidad de tener intercambios más cercanos con los magistrados, la posibilidad, pues, de que no haya audiencias unilaterales que puedan modificar los criterios o que puedan marear a los funcionarios jurisdiccionales, los elementos para las periciales. Y luego, en contra, a la siguiente, por favor, ya para terminar y quedarlo ahí, el tema de que no podemos hacer valer argumentos formales. Ese es definitivamente un tema. Es un área de oportunidad también el juicio, el monto al que está limitado. Creo que debería eliminarse ese y abrir el juicio de fondo
a la mayor parte de créditos fiscales, sin importar la cuantía. Y el término de la garantía del interés fiscal, para concluir y ya dar paso a sus preguntas, es el problema que pasa. Ustedes saben, cuando viene el recurso, tengo 30 días para impugnar y solo tengo 10 días para garantizar. ¿Qué pasa en esos casos? La experiencia que apreciamos en el tribunal es que mucha gente lo que hizo fue ir en esos 10 días y presentar una demanda de nulidad, una demanda incompleta, digamos. Y antes, como para ya tener un acuerdo admisorio y por lo tanto la orden de suspensión. Pero, y ya después, por ahí del día 20, presentar ya la demanda completa, todavía dentro del plazo, y saltar un poco ese plazo, porque el SAT podría llegar a embargar el día 11. Pero también tuvimos el caso en el que el contribuyente no hizo eso, presentó su demanda el día 30, y el día 11 efectivamente había llegado el SAT a embargar. Nosotros le dijimos, listo, admitimos la demanda y se suspende el procedimiento. Y luego él viene a decirme, oye, pero ya me embargó el SAT. Nosotros lo que sosteníamos, y aquí fue un criterio mayoritario de la sala, lo que sostuvimos fue una peculiaridad en el juicio de fondo es que la suspensión debería tener efectos restitutorios. Es decir, debería tener como efecto que se libere el embargo. Porque si no, pues la autoridad estaría matando esta ventaja del juicio. Siempre iría y llegaría al juicio con un embargo a lo mejor ilegal o a lo mejor practicado a término, pero ya de alguna forma afectando la posibilidad de que se pueda llevar el juicio sin necesidad de garantizar. Lo que en ese caso decíamos efecto restitutorio, porque, pues imagínense, lo que decía la autoridad era, ok, listo, está suspendido el procedimiento de ejecución, pero para que yo le levante el embargo necesito que me dé una fianza. No, pues estás matando esta ventaja del juicio de fondo. Lo que tendrías que hacer es levantar el embargo sin necesidad de que te dé ninguna garantía, que esta es la promesa que te hace el juicio de fondo. ¿Okay? Y ahí al final, ¿qué pasa después de que se acaba el juicio? Pues pasa que digamos, formalmente el límite o digamos el derecho para no garantizar se limita al juicio contencioso administrativo. Cuando se vaya al amparo, ya no estará sujeto a esta ventaja. Pero bueno, uno hasta entra el debate, ¿qué pasa si te vas a litigar habiendo obtenido una nulidad? Si va la autoridad a la revisión fiscal, pues ya, probablemente la ejecución de ese crédito, entiendo, todavía está sub-júdice, pero ya tenemos una decisión de nulidad. A lo mejor ya no es tan precaria la posición del contribuyente, por un lado. En otros casos, pues sí, ya se acabaría. Si lo que traemos es validez y el contribuyente es el que se va al amparo, sí hay, pues ahí no hay vuelta de hoja y sí hay que decirlo. Probablemente la autoridad ahí sí ya exigiría una garantía. Creo que también se debería complementar la legislación del juicio de fondo para que tampoco se tenga que garantizar durante el amparo. En esta medida, de lo que yo decía de qué pasa si te vas en la revisión, si es la autoridad la que va a la revisión, pues sería importante saber cuál es el porcentaje de bateo de los contribuyentes en la sala. Mi estadística no está actualizada, pero digamos, cuando yo salí a la sala traíamos un 70% de resoluciones favorables a los contribuyentes. Entonces, pues digamos, sí es importante pues en ese sentido, como para... no, aquí sí no lo estoy vendiendo, o sea, si es 70% es porque tenían razón 70% de las veces los contribuyentes. Pero digamos, esto para hablar a la hora de decir si tengo que subir a litigar en el colegiado y la diferencia que representa venir de una nulidad o de una validez, pues ahí está la estadística nada más para su consideración. Es lo que tengo para compartir con ustedes. La presentación es un poco más larga para entrar en algunos criterios, pero a lo mejor eso puede ser, Octavio, también para la segunda parte de la plática, un año de estos, pero si no, mientras, pues estoy a sus órdenes para las preguntas que tuvieran para seguir comentando este tema y pues por lo pronto, de nuevo agradezco su atención y la posibilidad de platicar con ustedes el día de hoy. Magistrado, le agradecemos muchísimo la plática, muy interesante, muy amena y sobre todo conocer esta nueva opción. Octavio, no sé si quieres... Bueno, antes que nada, mi reconocimiento, ¿no? Hay una historia atrás de todas las historias, ¿no? Es una persona que para mí representó un gran ejemplo, fue de mis formadores, dentro de lo poco mucho que me pude formar con él,
¿no? Me regañaba porque era el pasante del pasante del pasante, pero gran parte de lo que aprendí y de las experiencias que yo voy a contar, incluso en las anécdotas a mis hijos, las viví contigo y antes que nada, pues te expreso mi reconocimiento y mi agradecimiento porque pudieras conversar con nosotros el día de hoy. Obviamente la trayectoria que has tenido, bueno, pues habla por sí sola y la persona que ha forjado, pues también. Y este tema ha sido relevante y ha sido un tema que ha sido discutido en los círculos de los litigantes y los académicos en cuanto a si brinda o no brinda beneficios al litigante o si irnos nada más a los temas de fondo, o sea, qué perspectiva se tiene, cómo funcionan las audiencias. O sea, siempre ha existido como el morbo de algo que me parece que estamos hablando de un mecanismo que sería novedoso y que es un mecanismo que lo que termina fomentando son las mejores prácticas y que tratemos de resolver bajo este tipo de procedimientos una controversia. Aquí me gustaría, Juan Carlos, magistrado, abrir al público si tuviera alguien alguna pregunta para que te la hiciera de manera directa, porque veo que hay grandes litigantes y abogados escuchándote de distintas partes de México, incluso de distintas partes del continente americano. Entonces, pues me gustaría, están abiertos los micrófonos, si tuvieran algún comentario o alguna duda, incluso veo algunas preguntas en el chat, pues me gustaría si le hicieran directamente para que se mantenga ese sabor, ¿no?, de la pregunta que muchas veces se pierde en el texto por las comas y los puntos. Adelante, por favor. ¿Pueden abrir micrófonos? No sé si pueden abrir micrófonos. Veo a Pedro Miranda, no sé si quieres hacer algún comentario. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muchísimas gracias, magistrado, por la plática. Como siempre, con mucho contenido. Tenía una duda muy concreta y particularmente en cuanto a las negativas fictas a un recurso de revocación. Hemos visto ya que la Corte se ha pronunciado que cuando se demanda una negativa ficta a un recurso de revocación o en general una resolución, existe digamos, la obligación ya tanto de la sala como de las partes de constreñirse exclusivamente al fondo y dejar atrás las posibles cuestiones procesales o de procedimiento o formales que pudiera alegar la autoridad fiscal. Concretamente, hoy en día, la discusión de si está o no notificada una resolución a través de un recurso de revocación en materia fiscal, pues es algo que es, digamos, constatable en el buzón tributario. No, me parece que no es objeto de litis cuando se puede, digamos, demandar una confirmación ficta de una resolución en este sentido, y basta ver el buzón tributario para ver que efectivamente no se ha notificado, ¿no? Y no sé en este sentido cuál ha sido su postura o opinión en cuanto a este tipo de negativas fictas o confirmación ficta a la resolución a través de un recurso de revocación, tomando en cuenta el precedente de la Corte y también, bueno, el tema que comentaban de acceso a la justicia, sobre todo aquí que ya vienes en un recurso de revocación que no te quieren resolver, que está ahí atorado, que ya no te reciben. Ahorita con el tema del COVID nos van a recibir menos. ¿Cuál sería más, bueno, si es posible escuchar su opinión? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, desde luego entendemos que la negativa a la afirmativa ficta se tiene que entender referida a cuestiones de fondo. Por ahí, entre otras de las anécdotas que decía Octavio, por ahí tenemos algunas litiganas, bueno, negativas fictas muy raras, pero bueno. Ahí lo que comentaría yo es que es difícil, o sea, me lo llevo de tarea como para una reflexión. El tema es que no lo conoce uno cuando está estando ahí, ¿no? O sea, que quien me va a contar la historia completa, no digamos, la parte que me cuente el actor es solamente la mitad de la historia. Cuando venga la autoridad ya voy a tener la historia completa. La autoridad me va a decir si notificó o no, si está en buzón o no. El contribuyente a lo mejor me viene a decir, y quién sabe cómo me lo podría demostrar, ahí es donde me lo llevo de tarea. Si el contribuyente me viniera a decir, mira, y aquí están todas mis notificaciones del buzón, y mira cómo no está ninguna, pues ahí ya hay algún elemento, hay alguna manera de verlo. Pero cuando es nada más la primera parte, fíjate que cuando sostuvimos este criterio al principio en la sala, nos criticó la PRODECON diciendo que no, que se debían admitir
inclusive hubo algún comentario de que deberíamos admitir condicionado. Esa parte, la verdad, no se me hizo muy seria. O sea, no puedo admitir condicionado. ¿Y qué pasa cuando la autoridad me presente la contestación a la demanda, me acredite que sí, o no me acredite, por lo menos me argumente que sí notificó, y entonces tengamos este debate sobre si la notificación es legal o no, aunque sea por buzón? Insisto, me lo puedo llevar para pensar, para reflexionar sobre el tema. En principio, creo que sostendría lo que viene sosteniendo la sala, y solamente agregaría en el tema del acceso a la justicia, que es algo que se le critica al juicio de fondo por los requisitos que tiene o por los casos que no entran. O sea, a final de cuentas es una modalidad, es una opción que puede perfectamente el contribuyente ir a otro juicio, se puede ir al juicio tradicional, no tiene que ir necesariamente al de fondo. Entiendo los atractivos que podría tener, y lo último que querría yo de nuevo es hacerle volanteo negativo al juicio de fondo. Mejor que sí que estuviéramos pro actione en la sala, ¿no? Pero digamos, en principio, pues sí habría que reflexionar sobre el tema pensando en que pues falta la versión de la autoridad, y en la admisión a la demanda, pues no tengo todos los elementos. Pues, Gracias. excelente respuesta. También, no sé si Juan Castellanos quisiera hacer la pregunta, ¿no? En su caso veo que también Manuel Rodríguez está aquí. También tenía estuvimos charlando previamente, ¿verdad? Sí. Manolo, respecto a tu participación, magistrado. Y pues bueno, adelante, Manolo, en lo que abre su micrófono Juan Castellanos. Muchas gracias. ¿Qué tal, señor magistrado? Saludándolo desde acá, desde Mérida, Yucatán. Dos preguntas muy concretas. Una, me resulta muy interesante el hecho de que dándose un efecto desproporcionado por el incumplimiento de una obligación fiscal y que le derive un severo perjuicio al contribuyente. Y la pregunta sería, ¿el tribunal considera la alternativa de inaplicar alguna norma por ser esta contraria a la Constitución por los efectos que pueda derivar en perjuicio del contribuyente, es decir, esta desproporcionalidad? Y un ejemplo pudiera ser que a alguna empresa, algún contribuyente, por la omisión de un aviso, la omisión de la presentación de una declaración en tiempo, le cancelen de alguna manera los sellos, y eso eventualmente le pueda derivar en una situación muy complicada más en estos tiempos. ¿Pudiera de alguna manera el tribunal inaplicar una disposición de esta naturaleza porque esta pudiera resultar inconstitucional? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, desde luego, el tribunal, como cualquier órgano del Estado mexicano encargado de impartición de justicia, puede realizar lo que se llama el juicio de convencionalidad y inaplicar normas. Desde luego, sujeto a pues no es un procedimiento, pero digamos al silogismo, al razonamiento que nos señala la Corte, de verificar, bueno, desde luego lo primero serían inconstitucionalidades, pero también ver si no hay una manera de interpretar el precepto de tal manera que lo haga compatible con el sistema de derechos humanos, y solamente ante esos escenarios ver la posibilidad de inaplicarlo a casos concretos. Digamos, pero también hay que pensar en el contexto del juicio contencioso administrativo, de ser, digamos, o los temas de aplicación de estricta legalidad, donde ubica eso a los magistrados, digamos, intelectualmente, de con qué facilidad pueden o no acudir a esa figura, por más que esté en el planteamiento del actor, porque inclusive el juicio de convencionalidad es ex officio, o sea, podría no plantearlo el actor, pero aún planteado, pues tiene que ser un juicio que de alguna forma tiene que ser muy robusto, que tiene que aguantar una revisión posterior del colegiado, que puede dar pie a que una autoridad denuncie a un magistrado diciendo que está inaplicando la ley o una jurisprudencia, y que esto pueda tener, no consecuencias administrativas, pero desde luego sí, pues por lo menos que se enderece un procedimiento. Lo comento en este contexto porque, por el otro lado, en el juicio de fondo, como para distinguirlo, en el juicio de fondo, pues tiene uno casi un mandato legal de hacer eso, a diferencia de lo que pasa en otros juicios, ¿no? En otros juicios, a lo mejor los magistrados tienen que cumplir todo el razonamiento y aparte enfrentarse a la necesidad de que esa es la única vía
para sacar una decisión correcta y efectivamente inaplicar. Inaplicar puede pasar cualquiera de los días. Pero valorar todas esas circunstancias siento que se puede dar más fácil en un juicio como el juicio de fondo, donde la ley ya me está diciendo que me vaya por ahí. Aprovecho la pregunta porque, por ejemplo, en una de las críticas que mis propios compañeros le hacen a veces al juicio de fondo es que esa facultad a la que hice referencia ya estaba ahí en la ley de procedimiento contencioso administrativo, en la causal de desvío de poder, que cuando la autoridad usara sus atribuciones indebidamente, con un fin persecutorio, por ejemplo, ya podía el contribuyente, ya podía el tribunal declarar la nulidad. Primero, creo que no se parecen. La causal de nulidad a la que he hecho referencia y el desvío de poder, creo que no se parecen. Y dos, pues no sé la experiencia de ustedes cada cuando ven sentencias de desvío de poder. A eso me refiero cuando ya la propia ley te allanó el camino para formular ese tipo de raciocinios en una decisión judicial. Creo que esa es una ventaja en el juicio de fondo, que a lo mejor en el juicio tradicional, pues primero hay que ver los argumentos de las partes y superar la idea de, digamos, ¿qué palabra me viene mejor? Resistir ciertas inercias, pues, en relación con lo que es la tradición jurídica ordinaria de que la ley está ahí para cumplirse, ¿no? No estoy diciendo que en el juicio de fondo tengamos alguna licencia particular, y les decía, es muy importante velar porque se cumpla la ley aún en lo que hace a las obligaciones formales. Pero de alguna forma, esta causal específica de nulidad, les decía yo, allana el camino para que sea más fácil acudir mentalmente a esos ejercicios. Perfecto, muchísimas gracias. A sus órdenes. Una excelente y magnífica respuesta. De verdad que un deleite escucharte, magistrado, ¿no? Gracias a ustedes. El doctor Máximo Carvajal, como es tradición, no sé si quiere hacer algún comentario, doctor, para ir cerrando nuestra conferencia el día de hoy. Está cerrado su micrófono, doctor. Ya está abierto. Gracias, muy buenas tardes a todos. Señor magistrado Roa, tengo el placer de haberlo escuchado realmente en una charla extraordinaria, con un gran conocimiento, y no podría ser de otra forma, dado que su trayectoria de vida refleja sus capacidades, sus experiencias, sus conocimientos, la oportunidad que ha tenido usted de formarse en un buen plantel educativo, y también que ha pasado experiencias en varias partes ligadas, desde luego, con el litigio, ligada con las resoluciones de problemas litigiosos y ligado a la materia fiscal. Me da mucho gusto haber visto también que usted forma parte de la Asociación Internacional Fiscal, a la cual yo me adherí en 1971. A lo mejor usted ni siquiera nacía en esa época, estoy seguro que no. Muy seguro que no. Pero de veras, ha sido un deleite escucharlo, extraordinaria su conocimiento, su forma tan didáctica de manejar el tema. Y déjeme decirle algo, me da mucho gusto que gentes de su calibre, de personas y abogados de su calidad y su capacidad, estén en los tribunales administrativos. Muchas felicidades, les deseo mucho éxito y que ojalá sea muchas veces las que tenga yo la oportunidad de escucharlo. Felicidades. Muchísimas gracias, doctor. Aprecio mucho sus comentarios. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Ahora sí que viene el final. Desafortunadamente el tiempo también nos come. No sin antes comentar que el próximo jueves, ¿no?, tenemos un invitado de lujo, ¿no?, Manolo Rodríguez, y nos va a platicar un tema que de verdad, tienes que entrar, magistrado, porque va a hablar de algo que ni se nos imagina que pueda suceder, que me parece muy interesante. Vamos a mandar una pequeña semblanza del tema del jueves, en cuanto a lo novedoso de lo que está haciendo Manolo Rodríguez, quien es corredor público, ¿no?, con residencia en Mérida. Y pues le cedo la palabra a Daniela Martínez, y no sin antes agradecerles a todos. Nos vemos mañana en las pláticas que tenemos con TLC, y el jueves nos vemos para seguir con estos excelentes conversaciones con
personalidades del mundo jurídico, del comercio, de distintas partes del país. Adelante, Daniela. Gracias. Magistrado, le queremos dar un pequeño reconocimiento virtual, agradeciéndole este trueque de experiencia y conocimiento que ha tenido con nosotros. El reconocimiento dice: TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento a Juan Carlos Roa por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Juicio Exclusivo de Resolución de Fondo el día 9 de junio de 2020. Muchísimas gracias, fue un placer y un honor tenerlo aquí y que haya compartido y hecho un trueque con nosotros. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y fue un gusto platicar con ustedes esta tarde. A todos les agradecemos que hayan estado aquí otra vez con nosotros, una tarde compartiendo, ¿no?, estos trueques de experiencia. Nos vemos mañana y el jueves también nos va a acompañar Manuel Rodríguez. Gracias, mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.